La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es importante desarrollar las relaciones personales. Primeramente con el Señor, con Dios. Hemos hablado muchas veces acerca de esa relación que tenemos que tener con el Señor. Pero también es importante, y la Biblia habla en muchos pasajes y enseñanzas, de la relación entre los seres humanos. Y es interesante que la Biblia habla en muchas ocasiones sobre esto. Hay muchos versículos bíblicos que hablan del tema. Hemos hablado de eso antes y vamos a continuar hablando luego porque no tenemos el tiempo para hablar de todo eso hoy, pero luego vamos a hablar más acerca del tema. Y yo considero que eso es bien importante porque los mandamientos de Dios se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esa relación con las demás personas nos ayudan a nosotros poder amarnos a nosotros mismos y amar a Dios. Nadie puede amar a otros si no se ama a sí mismo, y no podemos amar a Dios si no nos amamos. La Biblia dice que cómo nosotros podemos decir que amo a Dios y aborrecer al hermano si a Dios no lo vemos y al hermano sí, o a las personas que están a nuestro alrededor. Así que es importante que nosotros desarrollemos y aprendamos a relacionarnos con las personas, aún con los difíciles. Hemos hablado ya de eso, ¿verdad? Hay personas que son nobles, amables, y nos gusta mucho relacionarnos con ellas, pero no todo el mundo es así. Hay personas también difíciles, y la Biblia también habla que tenemos que tratar de actuar correctamente con ellos. Y como hemos dicho y como enseña la Biblia, el nosotros relacionarnos correctamente con las demás personas, más que beneficiarlos a ellos, yo creo que el beneficio mayor es el nuestro, porque nos ayuda a desarrollarnos como una personalidad que agrada al Señor. Nosotros estamos en este mundo y la Biblia dice que somos espectáculo a la presencia de Dios. Estamos aquí en este mundo, yo digo siempre, como el Señor nos trae para probar nuestra vida, para ver si llenamos los requisitos para poder llegar a la presencia de Dios, a ir al paraíso con Dios. Y por eso es que la Biblia habla de los mandamientos que debemos cumplir y cómo debemos pedir al Señor que nos ayude por medio de la gracia del Señor, que nos lavó, con medio del Espíritu Santo, que nos ayuda a santificarnos, la obediencia a la palabra. Todo eso va formando nuestra personalidad como una personalidad agradable a Dios. Y para poder desarrollar esa plenitud de esa relación con Dios, tenemos que aprender a relacionarnos con las demás personas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, toda la escritura que es inspirada por Dios, ¿ok? Entonces, ¿cómo entonces podemos relacionarnos con las demás personas? Ese es el reto, y por eso hemos estado hablando de este tema tan importante. Ok, hay una personalidad que a mí me llama mucho la atención, es uno de mis personajes bíblicos favoritos, y es David. Y me gusta mucho la historia de David por muchas razones, y no puedo entrar en todos los detalles en el día de hoy. Pero quiero hablar de un punto bien importante en la vida de David, porque David nos revela cómo nosotros debemos actuar con las demás personas, especialmente con las difíciles. No es muy complicado tratar con las personas nobles, amables, etcétera, pero lo más difícil para nosotros es tratar con las personas que son más difíciles, más complicadas. Y entonces, por eso la Biblia nos enseña cómo debemos tratar a estas personas. Y me gusta mucho una escritura que se encuentra en Hechos, capítulo 13, versículo 22, que hablando de David, la Biblia da este testimonio. Dice la Biblia, cuando Saúl era rey, fue quitado, dice, quitado o sea Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón
conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esa expresión, conforme a mi corazón, es lo que quiero resaltar en este momento. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios buscó un hombre entre Israel que fuera conforme a su corazón y halló a David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ok, eso revela que era agradable a Dios, que estaba en la plenitud de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, por su vivencia, obviamente. Él buscó entre todos los demás y dijo, este hombre, este es conforme a mi corazón, así que yo lo voy a poner por rey de Israel, y no solamente por rey de Israel, en la genealogía de Jesucristo, él es el descendiente prácticamente más directo de Jesús como el Mesías. Ok, pero yo quiero recalcar eso, era conforme al corazón de Dios, estaba en la plenitud de Dios, y cuando entonces leemos esto, entonces podemos deducir, ok, entonces yo tengo que mirar a David, analizar la vida de David, para ver cómo era David, porque él era conforme al corazón de Dios y yo quiero agradar a Dios. Entonces, la Biblia dice que estas cosas que están escritas y que debemos imitar la fe de los hombres de Dios, imitar la conducta de ellos. Eso es lo que dice la Biblia, para eso estar aquí. Ahora, quiero hacer una salvedad, una aclaración, porque he oído a personas decir, cuando David adulteró y cuando David mató al esposo de la que adulteró, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay que entender bien la Biblia, no podemos adulterar la palabra de Dios y tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que escuchamos también. Ok, un momento. Cuando David adulteró y cuando David mató al hombre, no estaba conforme al corazón de Dios. Era cuando Dios lo llamó a él, que encontró en David, como dice aquí la Biblia, he hallado a David, un hombre conforme a mi corazón, el cual hará lo que yo quiero. O sea, no justifica Dios que él adulteró y mató porque era conforme al corazón de Dios. No, porque nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos cualidades, pero no somos perfectos y podemos fallar, y la Biblia no oculta las fallas de los hombres de Dios. Y eso es una de las razones por qué la Biblia es inspirada por Dios. No hace aquí superhéroes, no. El hecho de que David haya adulterado y pecado no justifica que en ese momento estaba actuando conforme al corazón de Dios. Vamos a hablar claro, ¿ok? Porque he oído muchas voces, algunas voces, debo decir, diciendo esa realidad. No malinterpretemos la Biblia. Él era conforme al corazón de Dios cuando Dios lo llamó. Tenía unas cualidades y son las que nosotros debemos mantener. Claro, él falló delante de la presencia de Dios como humano falló, pero se arrepintió. Y también en esa acción de cuando se pecó, el acto del arrepentimiento, entonces también ahí entró en el camino de conforme al corazón de Dios, que él se arrepintió de sus pecados, se humilló delante de Dios. Pero vamos a poner las cosas en justa perspectiva. Ahora, vamos entonces a analizar ese asunto de por qué y qué hacía David para Dios llamarlo conforme al corazón de Dios. No podemos entrar en muchos detalles en la vida de David, ya hablaremos de eso en otras ocasiones. Pero sí quiero concretamente hablar de dos ocasiones particulares que reflejan cómo David actuó y que habla acerca del tema que estamos desarrollando. Ok, y fue cuando él se enfrentó a Saúl. La Escritura enseña que, ¿verdad? Cuando David venció a Goliat, las mujeres de Israel alabaron a David por eso y decía, bueno, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y entonces Saúl le dio envidia de David y desde ese momento en adelante no miró bien a David, no miró bien con agrado a David, aunque David no fue el que provocó la situación. Él, me imagino que en ese día diría, ¿por qué me hicieron esto? Ahora voy a tener problemas, porque él no fue el que provocó esa situación. Pero de ahí en adelante Saúl no miró bien a David.
pasaron unas situaciones con Saúl, que no puedo entrar en muchos detalles de eso, hemos hablado en otras ocasiones de eso, que él pecó, desobedeció a Dios, y el Espíritu de Dios que estaba en él se fue de él, y un espíritu malo venía sobre él. Inclusive David tocó el arpa para que él se sintiera bien, porque David era un muchacho ungido de Dios. No voy a entrar en detalles en la relación de David con Dios, que demuestra en el corazón de Dios, porque no tengo todo el tiempo en este momento. En otra ocasión hablaremos de eso. Pero quiero hablar de la relación de él con Saúl, porque estamos hablando de relaciones, como dije, relaciones interpersonales, relaciones humanas. Y aquí tenemos el clásico ejemplo. Aquí está Saúl, que empieza a odiar a David, de tal manera que quiere matarlo, a pesar de que David era fiel a Saúl, era el líder del ejército de Saúl, peleaba las batallas de Dios, etc. Pero Saúl, por la envidia, permitió que el demonio lo dominara y lanzó una guerra contra David. Ok, comenzó a perseguir a David. El relato está en la Biblia, ¿verdad? En la primera de Samuel, ahí está todo el relato. Y empezó David tuvo que huir de David, de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Y Saúl fue tras él, al desierto, buscándolo en cualquier lugar que estaba para matarlo. Yo quiero leerles una de las ocasiones que quiero resaltar de cómo David trataba a Saúl a pesar de lo que él estaba haciéndole a él. Y voy a leer esta escritura. Comúnmente no me gusta leer todo el relato para ganar tiempo, pero creo que es prudente leerlo y te pido un poco de paciencia, pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Edgal. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, llegó a la cueva donde estaba David. Entonces los hombres de David, mira lo que dice la Biblia, le dijeron a David: he aquí el día de que dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ahora, fíjate qué interesante esto. El relato se explica por sí solo, ¿verdad? Va Saúl, se mete a una cueva a descansar y ahí está David. Y los siervos de David le dicen: mira, llegó el momento, Dios lo puso en tu mano para que tú te vengues de él, esta es la hora. Y ahí estaba él estaba descansando y estaba dormido, porque cubrió sus pies, quiere decir que estaba dormido. Y David se acercó, pero no lo mató. Él podía haberlo matado porque era en defensa propia, pero no lo hizo. Cortó solamente el borde de su manto. Y cuando lo cortó se sintió mal, se sintió que no debía haberlo hecho. ¿Por qué? Porque él dijo aquí bien claro, y se lo dijo a su siervo: líbrame Dios de levantar mi mano al ungido de Jehová. ¿Y por qué David decía eso? Bueno, porque la Biblia habla que los siervos de Dios que tienen la unción de Dios están en la presencia de Dios, son siervos de Dios, y no debemos nosotros levantar nuestras manos contra el ungido de Dios. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 16,
versículo número 22, dice, Dios dijo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es interesante lo que acaba de acontecer con David. Él recuerda estas palabras, dijo Dios, no toquéis a mis ungidos. Él estaba ungido, pero él estaba en pecado. Él estaba inclusive poseído por los demonios, pero David respetó no solamente la personalidad de Saúl, aunque lo hizo, sino además de eso, la unción que Dios le había otorgado como rey de Israel. Porque aquí la Biblia dice, no toquéis, dijo Dios, a mis ungidos. Cuando se levantó Saúl y salió de la cueva, después salió David, después de él, y le llamó, le dijo, mi siervo, mi señor Saúl se postró en la tierra y le dijo, mira, tú viniste aquí, en mis palabras, ¿verdad?, textuales, tú viniste aquí, estás buscándome por todos esos montes, y yo pude haberte matado y mis siervos me dijeron, mátalo, y yo no te maté porque yo no tengo nada en contra tuya. Podía haberlo hecho en defensa propia, pero no lo hice. Ahí revela el corazón de Dios. El corazón de Dios es que nosotros tenemos que amar aún a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño. Eso fue lo que Jesús dijo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí está claro la palabra de Dios. Y David, aunque pudo haberlo matado, no lo mató, respetando que era el ungido de Dios. Además, porque David en su corazón estaba actuando correctamente y no quería él hacer la venganza. Después de eso, en el capítulo 26, de ahí mismo, de Primera de Samuel, pasa otra situación parecida. En otra ocasión está Saúl buscando de nuevo a David y le dicen que está por un área, y David envía a sus hombres para averiguar porque Saúl lo estaba buscando. Efectivamente se dio cuenta de que lo estaban buscando y se acercó donde estaba David. Y mira lo que dice el verso 8 en adelante. Dice, entonces dijo Abisai a David, él se fue con uno de sus ayudantes al territorio, estaban todos dormidos, el general del ejército, todo el mundo estaba dormido, nadie estaba cuidando a David. Entonces dijo Abisai, el que fue con David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. O sea, él dijo, espérate, David es muy cristiano, él no se va a vengar, yo le voy a pedir permiso a David, no lo hagas tú, yo lo hago, yo me encargo de él. Y David le respondió, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiere o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora su lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Qué tremendo este hombre. En 2 ocasiones pudo haberlo matado y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él respetó al ungido de Dios. Y eso me llama mucho la atención a mí. Porque he oído mucha gente, y quiero traer esto porque considero muy importante. He oído mucha gente cuando se pasan todo el tiempo criticando a los demás, juzgando a los demás y casi matándolos espiritualmente con sus palabras, con sus acciones, haciéndole la vida imposible a otros. Y no me refiero solamente a la gente que no son cristianos, estoy hablando de personas cristianas. Y he oído, y estoy seguro que tú también la has oído muchas veces, criticando a aquel, juzgando a aquel, diciendo que aquel es del demonio, que aquel se va al infierno, esto, lo otro. Y no razonan lo que dice la Biblia. O sea, no conocen la Escritura, será, o no han leído la palabra de Dios. Que ahí claro dice la Biblia, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas.
Puede ser que la persona haya ofendido a Dios, inclusive en esos casos, como el caso de Saúl. Eso no nos compete a nosotros. Nosotros no somos llamados jueces. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 1, que me parece que a algunas personas como que se les olvida esta escritura. Mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medid os será medido. ¿Y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Nosotros tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que aceptar la palabra. Nosotros no podemos tener una Biblia para nosotros en particular y sacar lo que no nos conviene y lo que nos conviene entonces tomarlo. No, toda la escritura es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis, Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Todo se va a cumplir, todo es palabra de Dios. Los apóstoles, los profetas citaban en el Antiguo Testamento. Esto es palabra de Dios, esta es la inspiración divina. Aquí está la palabra. Entonces no podemos sacar un verso que no nos conviene, una escritura o parte de ella porque no nos conviene a lo que nosotros pensamos. No, tenemos que aceptar toda la palabra de Dios. Si queremos agradar a Dios, si queremos glorificar al Señor y hacer su voluntad, tenemos que hacer lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, fíjate una cosa, me llama la atención que aún el mismo Jesús, recuerdo otro caso de Judas, cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Juan dice en su carta, en su evangelio, que Judas robaba muchas veces de la bolsa. Él era el tesorero y él tenía la bolsa, ¿verdad?, donde estaban las monedas. Y Juan dice que él robaba de la bolsa. Quiere decir que Juan lo había visto, que ya tenía esa mala actitud. Era un ladrón. Jesús también lo sabía, porque Jesús sabe todas las cosas. La Biblia lo enseña. Pero nunca Jesús lo señaló, nunca Jesús lo criticó. Y eso me llama la atención. Inclusive cuando lo fue a entregar, Jesús lo llamó amigo. En Mateo, en el capítulo 26, versos 49 y 50, dice, y enseguida se acercó Judas y dijo, salve maestro, y le dio un beso. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Ok, estamos hablando de lo que es una personalidad conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de modelos. Estamos hablando de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de cómo tratar a las personas. Y yo te pregunto, ¿es esta la actitud tuya? Yo sé que puede decir, hermano, pero me duele que me ofendan. Es verdad, duele. Pero más le dolió a David, que lo estaban buscando para matarlo. A Jesús lo estaba entregando a la muerte. Y ninguno de ellos se vengó ni actuó mal. Entonces cuando yo veo gente criticando a otros inclusive haciéndole daño a otros, tratando de hacerle la vida imposible a otros, inclusive siervos con siervos, yo digo, pero no lee la Biblia, no escudriña la palabra de Dios, no conocen las escrituras. Esto es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender bien lo que dice la Biblia. Y algunos dirán, no, es que ofende, es que está mal con Dios y yo tengo que decirle que está mal con Dios. Ok, vamos a ver qué dice Romanos. En el libro de Romanos capítulo 14, vamos a ver qué dice aquí en Romanos capítulo 14, que me llama mucho la atención. En Romanos capítulo 14, versículo 4. Mira lo que dice la Biblia. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará en pie, estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer que esté firme. O sea, ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? O sea, él es criado de Dios, él tiene que darle cuenta a Dios. ¿Tú quién eres para que lo juzgues?
Recuerda, con la medida con que tú juzgues te van a juzgar. Y como tú actúes mal con alguien, la venganza vendrá de ti. Un dato interesante es que cuando David se defendió de Saúl, que pasó lo que le expliqué, él le dijo una expresión que me llama la atención. Dijo, de los impíos saldrá la impiedad. O sea, yo no te voy a hacer daño porque de los impíos es que sale la impiedad y yo no soy un impío. Si somos piadosos, si somos cristianos, se supone que de nosotros no salga la impiedad. Si no somos piadosos, entonces somos impíos. Los impíos maquinan, hacen daño, tratan mal a las personas. Pero nosotros no podemos ser así. Dios desea que nosotros seamos luz, lumbrera, morada de Dios. Estamos hablando de que Él quiere que nosotros seamos conforme al corazón de Dios. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres vivir la vida correcta, tienes que entender estos pasajes de la Biblia, lo que Jesús enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla de oro. Como quieres que los hombres te traten a ti, trátalos a ellos. Y dice la Biblia, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. No venguéis vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. O sea, David se lo dijo a su siervo, que Dios sea el que se encargue de él. Yo voy a agradar a Dios y yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Así que esta es palabra de Dios. Yo sé que Dios está ministrando a tu vida. Puede ser que lo reconozcas o no, pero esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad de Dios. Este es el evangelio. El evangelio es, Jesús lo dijo bien claro, el que te hiere la mejilla derecha, ponle la izquierda. El que quiera llevar una carga, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomarle de ti prestado, no se lo rehúse. O sea, el evangelio es ese. Jesús nos enseñó ese evangelio. No es un evangelio de venganza, no es un evangelio de hacerle mal a otros. Si tú estás actuando así, déjame decirte que no estás en la voluntad de Dios. Esa no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos apoyemos los unos a los otros. Estamos trabajando para un mismo reino. Estamos trabajando para un rey. A veces yo pienso que hay gente que no se dan cuenta que el diablo los está usando. El diablo los usa para atacar a otros. Y es la misma obra de Dios. Nosotros se supone que estemos todos juntos combatiendo al enemigo. La Biblia dice, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros estamos batallando contra el diablo, no estamos batallando contra los hermanos, ni contra los ministros, ni contra los siervos de Dios, ni los ungidos de Dios. No, estamos luchando contra Satanás, ni siquiera contra la gente que no son cristianas. Tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos y ayudarlos, tratar de que conozcan al Señor. Ese es el evangelio y esa es la palabra que Dios quiere que tú entiendas. Nosotros somos llamados para que nosotros seamos conforme al corazón de Dios. No solo David. Dios quiere que cada cristiano sea conforme al corazón de Dios, que tenga el amor de Dios en nuestros corazones. Y si no está ahí, hay que irse a arrepentirse, hay que ir al altar, hay que humillarnos, hay que perdonar, hay que pedir que el Señor sane nuestro corazón, porque no podemos guardar rencor, ni angustia, ni maldad si queremos ser cristianos. Esta es la palabra de Dios que Dios me da para ti hoy. Recíbela en tu corazón, para que Dios pueda sanarte y que puedas vivir esa vida triunfal. Recuerda, Dios quiere que tú seas conforme al corazón de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.